Estamos grabando. Hola a todos, estimada audiencia, bienvenidos a esta nueva sección de Voto 21, donde estamos entrevistando a diversos especialistas que nos pueden dar su opinión acerca de un análisis del proceso electoral, pero también a varios candidatos al Congreso por la región de Lima Metropolitana. El día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Cabero, se está postulando con el número 14 en la lista de Avanza País. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Elías, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Excelente. Alejandro, empezamos con la primera pregunta. Tú eres muy conocido en redes sociales, incluso te han presentado así en unos cuantos programas de televisión por un apodo que ya se ha hecho un poco popular, y ese es el de Chicken Little. Cuéntanos, ¿cómo surge ese apodo? Mira, curiosamente, ese apodo me lo pone en la izquierda, porque yo pues solía defender la libertad, la economía y mercado en Twitter, ¿no? Ujú. Y la izquierda siempre ponía a mis tweets un meme, distintos trolls, ¿no? Porque evidentemente pues hay un parecido físico, ¿no? Entonces ponían como te digo, memes de Chicken Little, como para Ujú. decir, este es un mocoso, pues que está hablando cualquier tontería, ¿no? Es un niñito que no sabe nada de lo que está diciendo, ¿no? Pero curiosamente, parece que algunos de estos trolls de la izquierda no habían visto la película de Chicken Little, ¿no? Ujú. Porque cuando uno sabe de qué trata la película y de qué va el asunto, es que Chicken Little al comienzo, ¿no es cierto? Él decía que se caía el cielo, ¿no? Y gritaba, Ujú. pues, y nadie le hacía caso en el sentido de que no, este es un niñito que está diciendo cualquier tontería, seguramente no sabe de lo que está hablando, ¿no? Y resulta que él lo que estaba haciendo era anunciar que estaba viniendo una invasión alienígena y termina salvando el mundo de la invasión alienígena cuando nadie lo estaba tomando en serio, Ujú. ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto calza perfecto para lo que tratamos de hacer, ¿no? Entonces decimos que efectivamente hoy día hay proyectos muchísimo más populistas que los que habían hace 5 años, hay proyectos muchísimo más a la izquierda de los que habían hace 5 años. Hace 5 años Verónica Mendoza no se reunía con Evo Morales como se está reuniendo el día de hoy, o sea, ya es muchísimo más abierta la postura radical de la izquierda, incluso piden asamblea constituyente, no nacionalización de ciertas industrias, se reúnen con Evo, ya no tienen ningún descaro en decir que Venezuela no, es un país democrático, o sea, digamos, antes tenían un poquito más de pudor, ¿no? Entonces, evidentemente dije, en este momento de la campaña es bien importante que a más allá de que a uno le estén diciendo, oye, no digas esto, no digas lo otro, hay que salir a decir las cosas como son, con todas sus letras, salir a decir las cosas, defender las ideas que hay que defender. Y bueno, salió la chapa de Chicken Little y le dije, bueno, además funciona muy bien y va con la idea, ¿no? Además del parecido físico, así que bueno, como quien diría, le salió el tiro por la culata a los trolls de la izquierda, porque más bien me han ayudado a mí a poder transmitir un mensaje que creo que es muy importante, ¿no? Excelente. Y cuéntame, siguiendo un poco con el paralelismo de esta película de Disney, Chicken Little, tú has resumido muy bien el argumento, ¿no? Es un pequeño pollito que es fastidiado en el colegio, su papá no cree en él, todos en el pueblo creen que no lo toman en serio, sencillamente, pero tiene a un grupo de amigos, ¿no? A un chancho, una patita y un pez que son sus compañeros, sus amigos que siempre lo siguen en todo momento y que sí creen en él. Tú te has mostrado en tus redes sociales muy cercano a Adriana Tudela. Si tú eres Chicken Little, Adriana Tudela sería la patita, que es tu incondicional. No, no, Adriana Tudela es una súper amiga mía, digamos, coincidimos en muchas cosas, tenemos muchas propuestas en común, llegamos casi juntos al proyecto de Hernando de Soto, eh, pero no, ni ella es incondicional mío, ni yo soy incondicional de ella, somos dos candidatos independientes, que digamos que ocurre que coincidimos en muchas cosas, y de hecho me encantaría ser congresista junto con Adriana Tudela, creo que haríamos un equipo excelente en el Congreso, y por eso estamos haciendo campaña juntos en gran medida, para que marquen el 5 y el 14, uno puede, acuérdense, escoger hasta 2 votos preferenciales dentro de una determinada lista, ¿no? Uno tiene que marcar el símbolo de su partido y puede escoger 2 votos preferenciales, ¿no? Tienen que ser ambos del mismo partido, ojo, eso es importante. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿puedo votar por ti o por otro partido? Y yo, no, tienen que ser 2 candidatos de la misma agrupación, ¿no? Entonces, no, Adriana Tudela lo que es una estupenda amiga, una excelente política, creo que tiene un enorme futuro y me encantaría compartir en el Congreso con ella, por supuesto que sí.
Excelente. Entonces, ahora sí nosotros vamos de llano hacia tu perfil. Cuéntanos, Alejandro, dónde has estudiado, qué carrera has cursado, y cuéntanos un poco acerca de tu experiencia laboral. A ver, yo, bueno, soy de la Inmaculada, del Colegio de la Inmaculada. Ujú. Estudié parte de mi secundaria fuera, viví en Venezuela, parte de mi secundaria, 4 años. Ahí es que, digamos, comienzo a formar mis primeras ideas políticas, ¿no? Yo decía cuando era chico, y digo todavía, viendo cómo ha terminado la situación en Venezuela, que siendo un país tan rico, tan bonito, Venezuela es un país hermoso, tiene un clima espectacular, una gente increíble, tiene las reservas de petróleo más probadas, más grandes del mundo, tiene más reservas de petróleo que Qatar o que los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y sin embargo es un país que se sumergió en la pobreza debido al socialismo, ¿no? El socialismo empobrecedor, le digo yo, primero con Chávez, luego con Maduro. Cuando yo vivía en Venezuela, por ejemplo, el barril de petróleo rondaba más o menos los $200 el barril. O sea, y toda esa plata se fue a ayudar a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a expandir el proyecto bolivariano, y realmente quedó poco para los propios venezolanos, y uno ve Venezuela ahora y después es casi un país fantasma, ¿no? La gente se ha ido, ya no hay inversión. Yo tuve la oportunidad de volver el 2017 a dictar una conferencia a Caracas, y los autos en Venezuela en 2017 eran los mismos modelos que yo había visto cuando vivía en Venezuela en 2007, en 2008. O sea, ya se habían congelado en el tiempo, como cuando uno volvía a Cuba y ve que los autos siguen siendo de los años 60, ¿no? Un poquito lo mismo está ocurriendo el día de hoy en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esa es mi historia. Luego yo regreso a Lima, regreso solo, dejo a mis padres en Venezuela y me regreso. Yo quiero volver al Perú, se extrañaba muchísimo el Perú, yo quiero regresar, y termino con mi promoción del colegio y entro a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Estudié Derecho, soy abogado. Nunca he sido propiamente abogado de estudio jurídico, a pesar de que hice mi examen de grado para titularme de abogado. Yo soy abogado titulado, no soy bachiller, en la figura del juicio político en la Constitución del 93. Ese es mi examen de grado para titularme, cosa que además ha tenido tremenda vigencia estos últimos años, porque lo que más digamos, hemos estado discutiendo es la incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Que es una forma de juicio político en la Constitución, a mi manera de ver las cosas. Pero no he sido propiamente abogado de estudio jurídico, sino que primero empecé siendo periodista. Fui Ujú. periodista casi 4 años, empecé siendo practicante en el diario El Comercio, y luego fui periodista contratado en la sección de política. Y después de eso, para mí, el periodismo fue una experiencia tremendamente frustrante, déjame contarte, porque uno da cuenta pues de una serie de cosas que estaban mal, ¿no? Uno entrevistaba a ministros, congresistas, políticos, y siempre llegábamos a las mismas conclusiones, ¿no? Hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, lo que no funciona en el Perú es la institucionalidad, lo que está mal, y llegábamos a las mismas conclusiones, y poco era lo que ocurría, ¿no? El periódico terminaba siendo utilizado para que mi perro haga aquí sus necesidades, ¿no? En lugar de servir para hacer cambios, ¿no? Y para mí eso fue enormemente frustrante. Entonces decido entrar a la función pública, y trabajo primero en la PCM y luego en el Congreso, ¿no? Ujú. Pero me volví a encontrar con una situación complicada, porque cuando estuve en la PCM, de lo único que se hablaba era en qué momento el Congreso iba a vacar al presidente. Yo trabajé en la época del presidente Kuczynski. Y Mm. cuando estaba en el Congreso, lo único que se hablaba era en qué momento el presidente, que ya era Vizcarra, iba a disolver el Congreso, O ¿no? sea, Entonces, realmente, tú participaste como trabajador en la época del despacho en que Mercedes Araoz era primera ministra, en la PCM, en la PCM. en la PCM. Y después yo salgo cuando renuncia el presidente Kuczynski, salgo de la PCM. Yo nunca fui fan de Vizcarra en absoluto. Eso desde el comienzo lo tuve muy claro. A mí nunca me gustó Martín Vizcarra. Pero luego trabajé en la bancada de Peruanos por el Cambio en el Congreso, ¿no? Ujú. No para un congresista en específico, sino para la bancada de Peruanos por el Cambio. Bueno, entonces, en ese momento, pues, lo único que se conversaba era en qué momento el presidente iba a disolver el Congreso, y todos nos íbamos a nuestra casa, ¿no? Entonces, realmente fue muy difícil o sea, ver cómo, si no resolvemos el problema de la política en el Perú, no vamos a poder hacer nada.
porque las constantes confrontaciones, cajas de Pandora que hemos estado abriendo, vacancias, disoluciones, nos han dejado en este piloto automático, en este administrar el día a día, en el que estamos sumergidos, ¿no? Y estamos llegando a una elección en la que tenemos que ajustar las tuercas y dar un gran salto. O sea, necesitamos arreglar los problemas de fondo en el Perú. El Perú no va a aguantar 5 años más de piloto automático, 5 años más de administrar el día a día, 5 años más de lagartos amarillos, lagartos moraditos. Necesitamos que alguien haga las cosas que se tienen que hacer para resolver los problemas de fondo, la reforma política de fondo, la reforma de la informalidad, que es la otra gran reforma estructural sin la cual la economía, después de 30 años de crecimiento, no va a poder dar nunca un gran salto, ¿no? O la reforma del Estado fallido que tenemos, que ha mostrado su peor cara en la pandemia. La economía ha hecho su trabajo, la economía ha ido muy bien, el sector privado se ha modernizado, ha creado riqueza, ha creado empleo, pero el Estado no se ha modernizado ni ha avanzado al mismo ritmo que la economía. Entonces, por eso, evidentemente, tenemos un Estado elefantiásico, fallido, que es incapaz de comprar cama sucio o de abastecer a los ciudadanos de oxígeno, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar y que queremos cambiar con Hernando, ¿no? Y evidentemente para mí fue una tremenda oportunidad poder postular en la lista de Hernando de Soto, porque yo de ninguna manera hubiera ido con ningún otro candidato en estas circunstancias. Hernando, creo que estoy absolutamente convencido que es la persona que necesita el Perú en estas circunstancias, porque tiene experiencia, porque conoce y porque va al fondo del problema. No va a cambiar una cosita o maquillar otra cosita, va a hacer la reforma estructural que necesita el Perú, sin la cual nunca vamos a ser un país moderno, ¿no? Tú has mencionado que parte de los problemas del Perú tienen que ver con la reforma política. En tus redes sociales tú has publicado varias propuestas que piensas impulsar de llegar al Congreso para hacer una reforma política de fondo, así como tú me estás diciendo. Entre estas propuestas me gustaría resaltar dos. Primero, la aplicación del voto voluntario. En el Perú el voto es obligatorio. ¿Por qué, según tú, es necesario implementar el voto voluntario? Algunas personas dicen, no, pero si el voto es voluntario, van a ser muy pocas personas las que van a querer ir a votar. Y en segundo lugar, tienes una propuesta para que, por ejemplo, nosotros en Lima elegimos a 33 congresistas, ¿no? Y a veces está el problema de quién me representa a mí como elector, ¿no? Porque son 33, ¿a quién acudo si es que si es que mi comunidad tiene un problema? ¿No? No hay una representación, un enlace de representación tan directo. Por eso tú también propones hacer distritos electorales más pequeños, ¿no? Con 1 o 2 congresistas que representen a un determinado sector de Lima. Cuéntanos un poco más sobre estas propuestas. Sí, a ver, yo creo que tenemos que ir a la reforma política de fondo a la que no hemos ido, ¿no? La reforma política de Vizcarra ha sido puro maquillaje, incluso muchas de ellas contraproducentes, como la no reelección de congresistas, por ejemplo, que yo creo que ha tenido un efecto pernicioso. Creo que no hay que cambiarla porque es una decisión que ya tomó la ciudadanía, pero evidentemente yo creo que va a tener un impacto en el largo plazo muy dañino para la política, ¿no? Pero bueno, más allá de esa discusión, creo que tenemos que ir a las reformas realmente de fondo que se han dejado de lado. Una de ellas es el voto voluntario. La gran mayoría de democracias modernas en el mundo, Elías, tienen voto voluntario, salvo contadas excepciones. Y cuando a mí me dicen que en el Perú, si aplicamos el voto voluntario, esto le va a quitar legitimidad al sistema porque menos gente va a votar, yo lo que siempre digo es, oigan, hoy día, volteamos la pregunta, hoy día en el Perú, con un sistema obligatorio, ¿tenemos en el Perú una democracia legítima? O sea, el hecho de que todos acudan a votar nos da legitimidad a los peruanos para decir que nuestros presidentes son absolutamente legítimos, o nuestros parlamentarios en el Congreso, que nosotros escogemos de manera obligatoria, coercionados por el Estado, ¿son legítimos realmente frente a la ciudadanía? Yo creo que no. Porque para mí lo importante no es que la gente acuda a votar porque el Estado lo coacciona bajo pena de multa, ¿no? La gente debe acudir a votar porque comparte ideas, principios, programas de esos políticos. Y si los comparte y los quiere hacer llegar al poder, va, se levanta un domingo en su casa y acude a votar, ¿no? Y quien sienta que no está preparado, no tiene la información suficiente, simplemente no le interesa participar del proceso, tiene que también tener la libertad de decidir no hacerlo, ¿no? Yo siempre digo, es como que a mí me mandaran a votar por la directiva de la Federación Peruana de Tenis.
Yo no sé por quién votaría realmente. Yo no tengo la menor idea de quiénes son los dirigentes, quiénes. Probablemente en la cola de la federación le preguntaría pues a mi amigo al costado, oiga, ¿por quién voto? O le preguntaría a mi papá, que seguro sabe un poco más de tenis que yo, ¿no? ¿Por quién debo votar? ¿No? Y es lo que suele hacer la gente en un sistema de voto obligatorio. ¿No? Necesitamos que la gente acuda a votar porque tiene la convicción, porque tiene las ideas y porque quiere y comparte un programa, ¿no? Y eso además cambiaría tremendamente el incentivo de los partidos políticos que hoy día sienten que tienen un pedazo de la torta asegurada, relativamente asegurada porque el voto es obligatorio, y que si de repente a suficientes peruanos se les ocurre en la cola que tienen que marcar el pescadito, de repente, pucha, el pescadito por champa pasa la valla a 5%, entonces tenemos representación en el Congreso, ¿no? En cambio, si el voto fuera voluntario, los partidos políticos tendrían que organizarse mejor y comunicar mejor sus ideas para convencer a los ciudadanos de que se levantasen un domingo para ir a votar por ellos y dejar de pasar tiempo con su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como para cambiar el incentivo. La otra crítica que se le hace al voto voluntario es que, supongamos que tú eres una persona que vive a 3, 4 horas de un centro de votación, ¿no? En el Cusco, en Cajamarca, en Ayacucho, pero en zonas muy alejadas, donde las personas pueden vivir a 3, 4 horas de un centro de votación, y que por tanto es más difícil para esas personas acudir a votar, y por tanto en un sistema de voto voluntario simplemente no acudiría, ¿no? Y yo ahí quiero también hacer una distinción muy importante. Que el voto sea obligatorio no le acerca el voto a ese ciudadano. O sea, si tú eres una persona que vive a 3 horas en un centro de votación, que el Estado te lo haga obligatorio, no te acerca a ese local de votación a tu casa. Lo único que hace es te impone la carga bajo pena de multa de trasladarte y asumir los costos de trasladarte esas 3 horas hasta el local de votación, ¿no? Ujú. Lo que tenemos que hacer es ir a un voto voluntario y en paralelo trabajar en hacer el voto más accesible para la gente, en hacer que la gente pueda votar por correo, en hacer que la gente pueda votar desde el celular, en hacer que la gente pueda votar por adelantado, ¿no? En hacer que la gente pueda, en fin, tener mucho más locales de votación de los que tenemos el día de hoy, ¿no? Acercarle el voto a la gente. Pero eso no ocurre por magia haciéndolo obligatorio, ¿no? Eso necesita un trabajo del Estado que tenga que ver con cómo das el servicio para que la gente pueda votar de manera más accesible y más fácil, ¿no? Pero eso no lo resuelve el voto obligatorio. Entonces creo que por ahí cambiaremos enormemente las cosas. Y lo del centro uninominal, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Ahí lo que necesitamos es fortalecer el vínculo de representación. O sea, hoy día de los 33 congresistas en Lima, ¿cuál de los 33 vela por los problemas de Lima? Por el transporte, la seguridad, la contaminación ambiental, la vivienda precaria, ¿no? El asfalto de pistas, de veredas, de áreas verdes, en los asentamientos humanos. Yo estaba caminando hace unos días a San Martín de Porres y los alcaldes no pueden ni siquiera plantar un árbol. Es una cosa alucinante la ineficiencia que tienen estos alcaldes, que son unos básicamente caudillos en sus zonas, ¿no? Y que la gran mayoría de ellos pues se roba el dinero de los contribuyentes y dan pésimos servicios a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué parlamentario vela por los problemas de Lima? Los 33 parlamentarios se tiran la pelota unos a otros, se están preocupando de en qué momento vacan al presidente o no vacan al presidente, y no velan por fiscalizar a estos alcaldes, por ejemplo, que hacen más su trabajo, que no pueden solo plantar un árbol, por ponerte un ejemplo, pero hay cosas peores, no pueden hacer sistemas de agua, de electricidad, de veredas, ¿no? Recoger la basura, es una cosa increíble. Servicios esenciales en una comuna no pueden darlos si no hay parlamentarios que estén efectivamente fiscalizando esos problemas. ¿Por qué? Porque la representación se difumina, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Dividir Lima. Dividir Lima en 33 circunscripciones electorales, y en función de la población, evidentemente, para que cada circunscripción tenga el mismo número de electores, ¿no? Y que cada una escoja un parlamentario, ¿no? Y ese parlamentario va a saber bien clarito quiénes son sus electores. Y los ciudadanos también vamos a saber bien clarito quién es nuestro congresista, a quién tenemos que pedirle cuentas, quién nos tiene que rendir cuentas, a quién tenemos que ir a reclamarle si es que en nuestra circunscripción no recogen la basura o lo que fuera, ¿no? Sabríamos muy bien a quién ir a reclamar. Y además facilitaría la representación. Por ejemplo, ¿no? Hoy día tú eres congresista por Lima, ¿no? ¿Dónde vas y pones tu oficina descentralizada? ¿En Lima Norte? ¿En Lima Sur?
en San Juan de Lurigancho, que es el distrito más grande de la ciudad, ¿dónde la pones? ¿No? En cambio, si sabes perfectamente dónde están tus electores, vas y pones tu oficina descentralizada ahí y haces audiencias públicas con tus electores una vez a la semana, o la usas para tu semana de representación. O sea, sabes muy bien a dónde debes ir a representar a la gente y a escuchar las demandas, ¿no? Y eso tenemos que cambiar, porque parte de por qué la representación funciona tan mal es porque hoy día un parlamentario es elegido, llega y ya y no, tiene, no tiene idea de dónde están sus electores o cómo se distribuyeron, más o menos, dónde tiene que ir a representarlos. Y como ya no hay reelección, no hay ningún incentivo para que les vuelva a rendir cuentas nunca más. Porque ni siquiera antes, por lo menos, el incentivo era que, bueno, si me quiero reelegir en 5 años, tengo que más o menos hacer mi labor de representación bien. Pero ahora, como ni siquiera se pueden reelegir, entonces ni siquiera hay incentivo para que los parlamentarios regresen a sus electores a rendir cuenta, ¿no? Entonces, para tratar de paliar un poco este daño que se ha hecho a la política, creo que necesitamos identificar mucho más las circunscripciones electorales para fortalecer el vínculo de representación, ¿no? Y eso va, perdóname, concatenado con otra idea que también serviría en la misma lógica, que es otra propuesta que tenemos, que es la renovación por mitades del Parlamento, ¿no? Como hoy día no hay reelección cada 5 años, lo que estamos planteando es que a mitad de periodo presidencial, o sea, cada 2 años y medio, los ciudadanos acudamos a las urnas a decidir si queremos darle mayoría, o sea, hacer en los periodos de 2 años y medio, ¿no? Con posibilidad de reelegirte 2 años y medio más, ¿no? O ¿Para sea, qué? tener un Congreso de 130, por decir de una manera, de 2021 a 2023, y luego el 2023 hay una elección y se elige un Congreso para los siguientes 2 años y medio del gobierno del próximo presidente. Eso es lo que estás planteando. Claro, claro, porque la idea de esto sería que si, por ejemplo, el 11 de abril no le damos mayoría al presidente, ¿no? O podamos dársela el 2023, ¿no? Para que no ocurra que ante el desbalance de poderes sean las disoluciones fácticas o las vacancias las que terminen, digamos, resolviendo el problema. Que sean los ciudadanos, pues, ¿no? Si por alguna razón escogemos a un presidente ahora el 11 de abril, que yo estoy seguro va a ser Hernando de Soto, y no le damos mayoría en el Congreso, aunque yo creo que también se la vamos a dar en el Congreso, ¿no? Se la podamos dar en 2023, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante que los ciudadanos entremos a definir estas peleas de ejecutivo-legislativo y no sean, pues, las vacancias o las disoluciones, ¿no? Y eso además sirve enormemente para empoderar al ciudadano y no empoderar al Estado. El Y eso ciudadano va de como la mano, árbitro. sí, y el ciudadano como árbitro. Y eso va también de la mano con una cuarta reforma, que es la bicameralidad, ¿no? Necesitamos en el Perú, para que la gente sienta que el Parlamento realmente resuelve sus problemas, tener no solo mejor representación, sino mejores leyes, mejor calidad legislativa, ¿no? Yo siempre digo, siempre es más difícil aprobar leyes populistas, demagógicas en 2 cámaras que en una cámara. Siempre es más difícil vacarte presidentes en 2 cámaras que en una cámara, ¿no? Ahora el Parlamento de día nos aprueba mamarrachos a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando los ciudadanos estamos durmiendo y nos levantamos y ya aprobaron una barbaridad más para destruir los cimientos económicos del Perú. Entonces, necesitamos controlar el poder. Montesquieu, además esto aplicado en un principio liberal, que es limitar el poder. Eso es justamente lo que los liberales buscamos, limitar el ejercicio abusivo del poder. Montesquieu dice, cuando tú tienes un poder que es ejercido de manera arbitraria, tú lo divides en tres, ¿no es cierto? Así es como se buscaba controlar el poder del monarca. Tienes poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no es cierto? Pones el poder en tres estamentos y se controlan unos a otros, ¿no? Los checks and balances. Si el Parlamento usa su poder arbitrariamente y lo usa mal, divídelo pues, divídelo en dos, lo divides para controlarlo, ¿no? Para controlarlo mejor y para que hayan pesos y contrapesos entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿no? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y eso es lo que tenemos que hacer con el Congreso. Dividir el Parlamento en 2 cámaras para que su ejercicio sea menos arbitrario, para que su ejercicio sea menos abusivo, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Y eso no tiene por qué costarle a los peruanos un sol más, en absoluto. De hecho, el Parlamento bicameral, o sea, de 2 cámaras, que el Perú ha tenido a lo largo de su historia, y que teníamos en el 1990, tenía 240 congresistas,
eran 60 senadores, 180 diputados, y costaba 124 millones de soles, ¿no? El Parlamento hoy tiene 130 congresistas, o sea, es más chiquito, es unicameral, y cuesta casi 700 millones de soles. O sea, el Parlamento unicameral más chiquito cuesta casi 4 veces más caro del Parlamento bicameral del año 90. Tranquilamente podemos tener un Parlamento con mucho menos presupuesto y que nos dé además una mejor calidad de la legislación que hoy día no está teniendo, ¿no? Excelente, Alejandro. Alejandro, estamos acercándonos al final de nuestra entrevista, así es que me gustaría darte un minuto final para que puedas dirigirte a tus electores. Adelante. Gracias, Elías. Mira, hay varias cosas que seguramente se nos han quedado en el tintero. Yo quiero ir al Parlamento a defender ideas, ¿no? Yo siempre he dicho, yo defiendo la libertad económica, defiendo la libertad política. Creo que tenemos que ir a resolver problemas estructurales de fondo, no solo en materia política que no hemos resuelto y que podrían contribuir a que no volvamos a tener estas crisis políticas, estas cajas de Pandora que hemos abierto, esta innecesaria confrontación entre los poderes del Estado. Tenemos que ir, por ejemplo, también a regular las causales de vacancia por incapacidad moral, que funcionan muy mal. Yo te conté que había hecho mi examen de grado sobre ese tema. Creo que necesitamos, por ejemplo, un código de infracciones constitucionales que hoy día no existe, ¿no? Regular mucho más qué es que entendemos por incapacidad moral permanente, cómo es una incapacidad moral transitoria. Tenemos que ir a ver cómo funciona la figura, ¿no? Reformas políticas de fondo para arreglar el problema, y tenemos que ir a reactivar la economía. Una de las cosas más importantes con Hernando Soto es la economía, ¿no? Resolver la informalidad, que no solamente es un enorme problema económico, que significa que 70% de la gente está fuera de la economía formal del mercado, sino es una enorme fractura social, porque esos ciudadanos no pueden participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios de una economía formal: acceso a crédito, titulación, creación de capital, inserción en cadenas de valor productivas mucho más grandes, exportar si quisieras, ¿no? No pueden, es una discriminación sistemática que ocurre porque la formalidad en el Perú está diseñada para un 30% que tiene la productividad y el capital para poder costear esa formalidad. Es muy cara para el ciudadano común y corriente, ¿no? Necesitamos simplificar el Estado enormemente. Ahí estamos proponiendo otra cosa, que es el 2x1 regulatorio, que es que por cada nueva norma que se emita en el Estado peruano, este tenga que eliminar 2. El Estado peruano emite a todo nivel más o menos unas 28.000 normas al año, o sea, es una cosa alucinante, ¿no? 106 normas por día laborable, ninguna micro o pequeña empresa puede cumplir con esa maraña regulatoria. Necesitamos simplificar el Estado. Esto va a cambiar totalmente la lógica de producción normativa que funciona hoy día en los funcionarios públicos, porque necesitamos reactivar la economía urgentemente y sobre todo reactivar la inversión privada, que es el que da el 80% del empleo en el Perú, para que la gente pueda recuperar su trabajo lo más pronto posible y poder volver a echar a andar los sueños y los proyectos que han quedado frustrados por la pandemia. Entonces, la economía es fundamental, resolver la pandemia es fundamental, vacunar, ya Hernando ha dicho hasta el cansancio que su plan de vacunación tenemos que traer, él ha ofrecido al presidente Sagasti traer la asesoría de Israel, que es el único país que ya logró vacunar a toda su población, traerlo aquí para que nos ayude a vacunar lo más pronto posible, usando todas las herramientas disponibles, públicas y privadas, para vacunar lo más rápido posible. Economía, vacuna, reforma política, e ir a defender las ideas de libertad económica y de libertad política que han hecho que el Perú pueda tener muy buenos resultados estos últimos años, pero que necesitamos ajustar para hacer accesible la economía de mercado a las grandes mayorías, resolviendo el problema de la informalidad, crear un verdadero capitalismo popular en el Perú, que es lo que no hemos creado. Tenemos un sistema mercantilista donde existen oligopolios y monopolios en muchos casos. Necesitamos abrir la competencia, necesitamos crear que la gente pueda sentirse partícipe de la economía de mercado en igualdad de condiciones. Eso se llama capitalismo popular, es lo que nosotros queremos construir y es lo que yo voy a ir a defender desde el Congreso de la República. Gracias. Excelente. No, excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por tu presencia. Recuerden, él es Alejandro Caberos, está postulando por Lima Metropolitana. Ya han escuchado sus propuestas, ya conocen su perfil. Se está postulando por el partido Avanza País con el número 14. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video. Recuerden que tenemos más entrevistas que se las estamos dejando aquí arriba y acá abajo en la descripción, donde también van a estar las redes sociales de Alejandro por si quieren enterarse un poco más sobre él. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Elías.